Amigos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, muy buenas tardes. El tercio estudiantil UNFDS 21 de nada la más calurosa bienvenida el día de hoy a la tercera sesión del tercer taller por la promoción de ciencia política. El día de hoy el expositor va a ser el licenciado Walter Masgo, que es profesor de la Escuela Profesional de Ciencia Política. Antes de dar inicio a la exposición del licenciado, en estas sesiones que quedan, que son 7, hemos convocado a alumnos de la Escuela Profesional de Ciencia Política que den una introducción a los temas que van a dar el profesor. Entonces el día de hoy va a hablar una amiga mía, muy estimada, que es Sati Sarmiento, que es de mi salón. Ella va a dar una introducción sobre políticas públicas en Perú, a la que les pido un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes, compañeros, amigos, profesor Walter Masgo, amigos de tercio estudiantil minoría UNF siglo XXI. Renato, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes por su participación en este taller de promoción de la ciencia política promovida por el tercio. En realidad sí hay muchas iniciativas desde el año pasado o desde años anteriores, pero en la cual no había concurrencia de estudiantes y a veces los estudiantes decían no promueven espacios académicos, pero sin embargo sí se promovían o de repente no tenían impacto o de repente no eran de mucho interés. Así que les agradezco y les felicito por el hecho de estar acá presentes. Bueno, las políticas públicas, un gran reto que el actual gobierno de Ollanta está asumiendo, ¿no? Porque su política es ahora de inclusión social y en eso va la guía del planteamiento de sus estrategias a sus políticas que están implementando. Bueno, para dar inicio, una primera distinción conceptual básica es necesaria para entender el porqué y el cómo de las políticas públicas. El idioma español no permite hacer la diferencia entre dos conceptos básicos introducidos por los anglosajones. Quizás ustedes han escuchado estos términos de politic y lo que es policy. Históricamente fue Harold Laswell quien acuñó el término policy en 1951, además de presentar importantes aportaciones para el análisis de las políticas públicas. En primer lugar, distinguió dos actividades complementarias e interdependientes. Por un lado, el conocimiento de y por otro lado, el conocimiento en. El conocimiento de consistía más al análisis y al estudio del proceso, y es decir, que se trata más de una empresa cognoscitiva. Por otro lado, el conocimiento en pretende incorporar datos y teoremas de procesos de deliberación y toma de decisiones para mejorar la acción pública. Es decir, uno iba por un aspecto teórico y el otro era mucho más práctico. Pero para Laswell, estas actividades estaban estrechamente vinculadas y implicaban un esfuerzo interdisciplinar. Algunos autores, especialmente los iniciadores de las ciencias de las políticas, pretenden una disciplina multidisciplinaria que permitiera aplicar los conocimientos técnicos a la elaboración, la ejecución y la implementación del proceso de las políticas. Sin embargo, estos mismos reconocen que no hay que confundir nuestra disciplina, ciencia política, con las ciencias de las políticas, pues algunos dicen que este último se encargan del estudio de la teoría general de la elección. Incluso algunos autores contemporáneos la distinguen de la misma administración pública, ya que esto solamente se van a limitar a la dimensión más operativa. En definitiva, las ciencias de las políticas pueden ser asumidas como un constructo teórico que pretende superar la división entre los tomadores de decisión y los encargados de la elaboración, de la ejecución y de la implementación de estas políticas. Asimismo, en los últimos años, ya entrando en el lado de América Latina específicamente, se presenta como una retórica política en las políticas públicas que busca justificar los procesos de reforma y modernización del Estado. Respecto a la definición de políticas públicas, hay muchas definiciones y diferentes posiciones.
Por un lado, tenemos a aquellos que dicen que las políticas públicas que son planteados por todos los flujos del régimen político hacia la sociedad. Por otro lado, dicen que las políticas públicas responden a las demandas de la sociedad y estas, obviamente, las demandas se convierten en políticas de Estado o políticas públicas para marcar la diferencia. O por otro, dicen que son mixtas, responden a las demandas de la sociedad, pero a la vez también responden a las necesidades que ve el gobierno de turno. Bueno, voy a señalar dos definiciones de políticas públicas de dos autores. Uno es O'Donnell, que en 1976 definió las políticas públicas de la siguiente manera: como un conjunto de reacciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros sectores de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos a Medellín Torres, que en 1997 dice que las políticas públicas constituyen el vector que sintetiza el conjunto de proposiciones, decisiones y operaciones dinámicas e interdependientes entre actores políticos, sociales e institucionales, a través de los cuales se busca desde el gobierno imprimir un determinado rumbo a la sociedad y el Estado que se gobierna. Sin embargo, más allá de las definiciones que pueden encontrar, según el enfoque del régimen político, las políticas públicas adquieren una doble connotación macro y una connotación micro. Una connotación macro dice que las políticas públicas se definen como un rasgo gubernativo de todo régimen político, es decir, conciben como el recurso a través del cual la función gubernativa hace que la interacción orgánica entre el Estado, el régimen político y el aparato estatal se exprese y cumpla dentro de un orden establecido. Por otra parte, de un aspecto micro, las políticas públicas se definen como un recurso de acción gubernativa, a través del cual los gobiernos hacen que la interacción orgánica entre el Estado y la sociedad exprese y cumpla con un propósito definido. Es así, queridos compañeros y amigos, que nuestro país actualmente se encuentra en un momento decisivo para definir la mejor estrategia que la llevará a la vía de la tan ansiada inclusión social que se ha propuesto este gobierno y por ende del desarrollo nacional. Los retos que enfrentan son muy diversos y complejos, por lo que avanzar en su comprensión con el objetivo de encontrar soluciones viables, incluyentes y sostenibles es del mayor interés tanto para el gobierno como para la sociedad en su conjunto. Uno de los mayores retos del país es lograr diseñar las mejores políticas públicas que procuren salvar las brechas estructurales existentes. Para ello es fundamental que estas políticas públicas estén informadas y estén basadas por una investigación aplicada, de calidad, que muestren las formas más efectivas de lograrlo. Es quizás esta la tarea pendiente que deben asumir los politólogos y quizás un reto de la escuela. Asimismo, para que ya entre más en énfasis, ¿quién más que el profesor Walter Marcos, que es el catedrático de nuestra escuela, que enseña acá sistema parlamentario, bueno, y en quinto, lo que es política gubernamental. Él es el profesor licenciado en Ciencia Política con estudios de maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad, especialista parlamentario y es director de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Además de ser catedrático en nuestra escuela, él también es catedrático de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, asesor de gobiernos locales y director académico del Instituto Humanista de Gobernabilidad y Desarrollo. Les dejo con el profesor, el cual va a tocar su tema, que es políticas públicas en el Perú. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación a los organizadores y a los alumnos que se hacen presentes hoy para no solamente asistir y escuchar, sino también creo participar de estas charlas de formación profesional, académica,
que creo que no solamente está dirigida a los estudiantes de ciencias políticas, sino también de derecho, otras escuelas que están interesadas o interesados en temas tan importantes como el tema, en este caso, las políticas públicas. Muy bien lo decía nuestra amiga, conceptos generales sobre las políticas públicas, algunas definiciones, algunas orientaciones, que nos permiten ver que es un tema, no es tan nuevo, pero que en general a nivel mundial es un tema ya con muchas décadas de recorrido, de investigación, pero en el Perú sí creo son casi 2 décadas de desarrollo o de inicios de formación de esta disciplina llamada políticas públicas. Ustedes habrán escuchado a través de los medios de comunicación y permanentemente hablar de políticas públicas. Y todos utilizamos esa palabrita, ¿no? Vamos a hacer políticas públicas, pero a veces no aterrizamos en la realidad y no nos ubicamos en sentido conceptual de saber de qué se tratan las políticas públicas. Porque hay una confusión terminológica bien fuerte respecto a lo que es las políticas públicas, la gestión pública, las políticas de Estado, u otros hablan de políticas de gobierno y en algunos casos de la política gubernamental. Si todo esto es lo mismo, hay una diferenciación, porque hablar de políticas públicas en el Perú implica hacer la distinción políticas públicas en el Perú, gestión pública en el Perú, política de Estado en el Perú. Todo es lo mismo, hay una diferencia. Hay diferencias. Entonces, esas diferencias hay que esclarecerlas. No se trata ahora de dar una clase de teoría política sobre el tema, pero por lo menos tener una visión general que nos permita tener una claridad respecto a ello. Claro está que estos temas normalmente se enseñan en los últimos años de ciencia política o en las facultades de administración o de economía que están vinculadas a estos temas. Porque ahora se ha vuelto una moda la política pública, ¿no? Y la gestión pública, la maestría, diplomados en gestión pública, diplomados o maestrías en políticas públicas, doctorados en políticas públicas, que normalmente los hacen las escuelas de ciencia política, las escuelas de gobierno o los institutos de gobierno que existen en el Perú. Entonces haremos una pequeña historia al respecto para finalmente, al final de la charla, hacer una reflexión sobre lo ya lo explicado y llegar a tomar una, no digamos una decisión sobre el tema, si hay políticas públicas en el Perú, sí o no, o cómo están desarrolladas. Entonces hay que tener una visión bastante realista sobre el tema. Para empezar, diremos que las políticas públicas que no son, como decía, un conjunto de decisiones, que son producto de ¿qué? De las demandas del ciudadano, del público, de nosotros los ciudadanos, dirigidas hacia quién, hacia los gobernantes. ¿Para qué? Para que esas demandas sean tomadas en cuenta por los gobernantes y tomen decisiones políticas. Pero que esas decisiones políticas tienen que tener cierta estructura, porque si bien es cierto, todos los gobiernos toman decisiones políticas permanentemente, todas las decisiones políticas no son políticas públicas, son simplemente decisiones políticas. Entonces hay que distinguir entre la decisión política de una élite de quien gobierna de una decisión política de naturaleza de política pública. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Fujimori, el gobierno de Toledo, de García y ahora de Humala toman permanentemente decisiones políticas. ¿Todas las decisiones políticas del gobierno son políticas públicas? No, pero son decisiones políticas, que pueden ser buenas o malas, pero son decisiones políticas. Para que esas decisiones políticas se conviertan en públicas, como denominación de política pública, necesita que tener ciertas condiciones, ciertas características, cierta coherencia, cierta estructura. En otras palabras, sistematicidad. Esa sistematicidad significa que debe tener elementos fundamentales para ser considerado como política pública. Primero, tener la capacidad de ser analizada o establecer un diagnóstico sobre lo que se va a tratar. Identificación del problema, la agenda del problema. ¿Cuál es el problema fundamental? Entonces, esa es la primera parte, el análisis y diseño de la política.
Esa es la primera parte elemental. Y una vez que uno tiene claro el análisis y el diagnóstico sobre el tema, pasamos a la segunda parte, que es saber que ese análisis, ese diagnóstico elaborado por los tecnócratas, por los especialistas en la materia, los burócratas, tiene que ser implementada, es decir, tiene que ser puesta en práctica, en ejecución. Esa puesta en práctica se llama implementación de la política o gestión pública. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo hablar de gestión pública que de política pública. La gestión es la implementación, la puesta en práctica de la política pública. ¿De acuerdo? Que ya fue previamente analizada. Entonces, esa es la segunda parte, la segunda fase de este esquema, esa estructura de toda política pública. ¿Y cuál es la tercera? La evaluación. La permanente evaluación de la política implementada para saber si está bien o está mal, si es correcta su aplicación o no. Si es correcta, muy bien, de repente no está bien implementada y se corrige en el camino. Entonces, esa evaluación no es solo una evaluación ex post, o sea, no siempre es al final. La evaluación es permanente para ver si está funcionando bien o no. Entonces, esas son características, sintetizando, porque hay varias características más, o fases o procesos o ciclos de las políticas públicas, para saber cuáles son los pasos a seguir para decir esto es política pública y esto no es política pública. Esto es simplemente política. ¿De acuerdo? Entonces hay que aprender a distinguir eso. Por eso cuando hagamos la evaluación al final de la charla diremos lo que hace este gobierno, los gobiernos anteriores, ¿son políticas públicas o simplemente políticas o gestión pública? Hay que ver en ese ámbito. Ahora, ese es un marco conceptual para poder identificar. En un marco general, los países desarrollados, normalmente después, como ya explica nuestra amiga, prácticamente el desarrollo de las políticas públicas viene un desarrollo desde la corriente americana, ¿no? Estados Unidos son los que más han fomentado el tema de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ha habido una intención de parte de un modelo de Estado de sociedad de mejorar el Estado. ¿Y cómo mejoras el Estado? A través de reformas. Ya nos habla de la revolución, el cambio social, el cambio político, hay que cambiar el sistema, ¿no? De un tiempo de discurso, ¿no?, ideológico, hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema político en general. Hay que hacer una revolución. Hay que pasar de un sistema a otro. Eso no encaja en el discurso de políticas públicas, porque las políticas públicas pretenden que cambie el sistema. No. Pretenden reformar el sistema o mejorarlo, hacerlo más eficaz con las características del propio modelo. Entonces, ese es un modelo americano que salió como propuesta para mejorar los estados, el funcionamiento de los estados, hacerlos más eficaces, y se lanzó al mundo esta propuesta de la reforma y modernización de los estados, que hasta ahora existe. Entonces, hay instituciones mundiales, tipo el Banco Mundial y las mismas Naciones Unidas, las instituciones financieras del mundo, que promueven ¿qué? El mejoramiento de la administración de la cosa pública, del Estado, en todos los países del mundo. Es un modelo. Esto de la globalización, de la mundialización, no es sino la imposición de un modelo económico y un modelo político, de un modelo económico basado en el liberalismo y un modelo político basado en la democracia representativa, ¿ok?, de características liberales. Entonces, ese es el modelo que hay en el mundo, y a ese modelo hay un modelo de Estado, que es un modelo de Estado de tipo capitalista, con sus variantes, ¿no? En estado de bienestar, un estado más radical, más liberal, menos liberal, pero finalmente un estado con características liberales, con un mercado, con un libre mercado, en otras palabras, entre comillas, ¿no?, un libre mercado, que es una propuesta al mundo. Y entonces los países en general han ido incorporando ese modelo a sus proyectos, a sus modelos políticos de cada país. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? América Latina, después de la década del 80 de crisis, en general, militarismo, golpe de Estado, caudillaje, como siempre hemos tenido, en el caso del Perú, ha habido una crisis del Estado latinoamericano, en general, de los países. ¿Por qué? Porque supuestamente los Estados no estaban bien administrados. Viene de la década del 90 y ya tenemos en casi todos los países el modelo casi implementado por los organismos internacionales, y ahí tenemos el caso de Perú. Viene el golpe de Estado de Fujimori y empezamos un nuevo modelo. Claro, un modelo intervencionista, es decir, de Estado, modelo capitalista de intervención del Estado, basado en un modelo económico liberal,
pero que decían que el Estado estaba mal administrado y que necesitábamos mejorar esa administración del Estado. Y para eso teníamos el apoyo de instituciones internacionales que nos decían: hay que mejorar el manejo del Estado. ¿Y tenemos funcionarios o la burocracia preparada para mejorar esa administración pública? No. Entonces viene el apoyo de la comunidad internacional, no solamente al Perú, sino a todos los países, por ejemplo, de América Latina, para que implementen políticas de reforma y modernización de sus estados, para que sus funcionarios administren mejor sus estados. Vienen los convenios, las capacitaciones del aporte económico, para que instituciones como por ejemplo en el Perú el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los ministerios, los gobiernos locales, administren mejor sus recursos. Y sus recursos no solamente físicos, sino humanos. Entonces empieza el proceso de modernización y de reforma de las instituciones del Estado. Pero esas instituciones del Estado tenían que trabajar sobre algo, sobre implementar sus proyectos, programas sobre algo, sobre un modelo. Entonces, ese modelo de implementación de programas y actividades se ha basado fundamentalmente en esto de las políticas públicas. Es decir, se desarrollan programas y actividades sobre un conjunto de proyectos que lo van a articular en función de lo que hace un rato les comentaba, de políticas públicas articuladas sistemáticamente. ¿En función de qué? De las demandas ciudadanas, de las propuestas o de los problemas que existen, de los problemas públicos. Ese es el tema. Entonces las políticas públicas se van construyendo en función a los problemas que existen en la sociedad, en la comunidad, y sobre eso se formulan propuestas. Después vamos a ver cómo se formulan esas propuestas. Entonces, son propuestas que nacen de las élites políticas, que no son sino la burocracia o la tecnocracia especializada, que formula propuestas para solucionar esos problemas que ustedes están demandando. Por ejemplo, si ponemos el caso de nosotros, ustedes estudiantes universitarios tienen problemas de su propia vida universitaria, necesitan mejor una ley universitaria, una reforma del tema educativo. Entonces ustedes están demandando algo, una solución al problema educativo de carácter universitario, y a nosotros, pongamos que somos nosotros gobierno, ¿qué nos corresponde? Elaborar políticas, en este caso públicas, que respondan a esa demanda, a esa inquietud, a ese problema que ustedes nos están diciendo que existe. Entonces, yo gobierno propongo políticas, en este caso públicas sistematizadas, para solucionar su problema. ¿Lo hago de una manera arbitraria? No. Ahora, por eso el concepto de política pública es más horizontal, ya no es tan vertical. Antes de decir el tema de la política pública era patrimonio de las élites pensantes, ¿ya no? Yo pienso por el pueblo. Digo, este es el problema del pueblo, yo lo pienso, porque somos un equipo, un gabinete de intelectuales y tecnócratas que pienso por el pueblo y digo que ese es su problema. No, ahora el tema de las políticas públicas es mucho más horizontal. Es decir, ok, el grupo, el gabinete, la élite es especializada en el tema, pero tiene que tomar un insumo importante, la opinión de la gente, la opinión de un público especializado, de alguien que conozca mejor también el tema desde afuera, no solamente esa tecnocracia. No, yo digo, por ejemplo, en el Congreso, si nosotros queremos hacer políticas públicas de carácter legislativo, ¿a quién tenemos que acudir? No solamente tenemos las encuestas para saber qué pasa con la ciudadanía, sino también hay instituciones especializadas que están especializadas en el tema, precisamente. Y yo entonces voy a pedir opinión, a apoyo, a Calabria, a Transparencia, a ciertas instituciones que están especializadas, esas ONGs que están especializadas en la materia Congreso. Y así uno puede elaborar sobre políticas públicas sectoriales, sobre temas agrarios, medioambientales, energéticos, mineros, y hay instituciones de ONG que son de la sociedad civil, pero esa es una sociedad civil organizada a través de ONGs que proponen solución a problemas de tipo sectorial, que el gobierno, el Estado, a través de sus gobiernos, las tiene que tomar en cuenta o las toma en cuenta de acuerdo a cómo lo asimilen estos académicos, estos tecnócratas que elaboran la política pública, para hacer respuestas plasmadas y revertidas hacia la comunidad. Entonces, las políticas públicas es un instrumento para solucionar problemas. Ahora, aquí cabe hacer una distinción precisamente para no entrar en las confusiones. Una cosa es política de Estado y otra cosa es políticas públicas. Y hay una confusión al respecto. A veces nuestros políticos y la gente común dice: al gobierno le falta hacer política de Estado. Y dice como si no igual política pública. No es lo mismo. Las políticas de Estado son las que elaboran ¿quiénes?
son las propuestas de mediano y largo plazo de un Estado en general, de una sociedad, como el caso del Perú, que visiona, es algo así como un proyecto nacional de mediano y largo plazo. Esa es mi política de Estado. O sea, y que puede durar 25, 30, 50 años. Esa es mi visión de futuro de mi país, de mi Estado. Eso es lo que yo quiero hacer. No en el corto plazo, necesariamente, eso tiene tiempos. Por eso lo decimos, son políticas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, el acuerdo nacional no son sino las políticas de Estado que se han planteado aquí. Las élites políticas, sociales y económicas que se reunieron para establecer 31 políticas de Estado, ¿no? Sobre temas de descentralización, democracia, economía, sobre diferentes temas. Y dijeron, estos son los temas fundamentales que nos preocupan a nosotros como Estado, donde participó en el acuerdo nacional ¿quién? La iglesia, los partidos, los sindicatos, las fuerzas armadas, toda la sociedad civil y el gobierno. Y dijeron, bueno, esos son los 31 puntos que nosotros consideramos problemáticos y que deben solucionarse en el tiempo, pero que son materias que deben tomarse en cuenta para que, si se solucionan, el país se va a desarrollar, nuestro Estado se va a desarrollar. Ahora, esa política de Estado es algo así como el esquema macropolítico, ¿de acuerdo? La política pública es lo micropolítico, es decir, a la política de Estado tercera, por ejemplo, del Acuerdo Nacional, que habla sobre descentralización o democracia, le corresponde determinada política pública. Las políticas públicas son temporales, tienen tiempos. No es como la política de Estado, no podemos hablar de políticas públicas de 50 años, no. Esas son políticas de Estado. Las políticas públicas son casi de un quinquenio, o 2 quinquenios, o 3 de repente, porque si es más se convierte en política de Estado. La política pública tiene sus tiempos, porque la política pública pretende solucionar los problemas que están ya aquí. Son problemas y demandas ciudadanas inmediatas, que no esperan mucho tiempo para su solución. Por eso los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas para solucionar esos problemas y demandas ciudadanas. Entonces, uno articula la política de Estado, que es el ámbito macro, la política pública, que es el ámbito micro, y debajo de la política pública viene la gestión pública, que la gestión es la que implementa, la que ejecuta, pero la política pública es la que te marca el diseño de lo que vas a hacer. O sea, es el análisis y el diseño en su inicio, y después quién ejecuta. Por eso a los que en este caso son de ciencia política, a los que están en esta profesión, ¿cuál es el papel que le compete, por ejemplo, a los politólogos en ese campo? El campo del politólogo es de la implementación o el diseño. El diseño. Entonces, al politólogo, ¿qué le corresponde? Trabajar para hacer un buen análisis y un buen diagnóstico y un buen diseño. La implementación, ¿a quién le corresponde? A los especialistas en el tema. Si es un tema medioambiental, serán la gente, los ingenieros, especialistas en esa materia, y entonces se los contrata a esas personas para que implementen la política pública. Y esa implementación se llama gestión pública. Entonces no se equivoquen, como a veces algunos dicen, política pública es igual que gestión pública. No. Entonces cuando ustedes vean su diplomado, maestría, si le quieren aprender cebo culebra, no, como se dice, ¿no? Se engañar, no. ¿Qué es una maestría de política pública? ¿Que esa maestría me va a enseñar a diseñar y analizar las políticas? No, no hacemos eso. Entonces no es una maestría de políticas públicas, pues. Esa es una maestría de repente de gestión en bienes y recursos humanos, que es distinto. Entonces el tema del análisis y el diseño es más complicado. Ahora recién se van dando cuenta algunos especialistas. Les comento, por ejemplo, a manera de anécdota. A veces uno piensa que en las universidades, pues, con mejor nombre, tipo Católica, Lima, están en lo mejor, no crean, ¿no? También son un fiasco en muchas cosas, ¿no? Y también estafan a la gente, ¿no? Yo fui una víctima también de eso, déjenme decir. Cuando me matriculé en una maestría en ciencia política, con mención en políticas públicas, de políticas públicas no me enseñaron nada. Algo de gestión más de la teoría política. Porque no sabía distinguir, hablarnos atrás, claro está, entre lo que era política pública de gestión. Han pasado unos años, ahora sí se han dado cuenta. Ahora su maestría en ciencia política tiene 2 menciones, tiene varias menciones, pero la que me interesa,
mención en política pública y mención en gestión pública. O sea, ya saben que no es lo mismo, o sea, no se confundan. Entonces, ya ahora la Católica ya se ordenó, ¿no? Y bien para ello, ¿no? Es más, ya han visto su orientación más está el tema de la política pública, tanto así que ahora su escuela de ciencia política, ¿cómo se llama? Su escuela de ciencia política y gobierno. ¿Por qué está interesado en qué? En ellos ser los protagonistas para la reforma de los estados, de los gobiernos, de la modernización de ellos. Claro que no es un patrimonio solamente ellos, también nosotros debían regalarlo, estamos en San Marcos, o de las universidades públicas que estamos comprometidas con este tema de la ciencia política y como parte de ello de las políticas públicas. Entonces vemos que el tema no es tan sencillo, o sea, amerita todo un análisis más detallado. Entonces estamos nosotros todavía, yo diría, en la época un poco todavía de las cavernas en el tema de las políticas públicas, nos falta muchísimo. Porque la mayoría de los que salen ante la opinión pública o los docentes en estos temas saben más gestión pública que políticas públicas. Entonces, más son expertos en gestión. Es más, los profesores que he tenido, lo que existen los profesores aún en tema de políticas públicas, de la Católica, el Instituto de Gobierno, Universidad Continental, de varios que son especializados en el tema. Uno le pregunta al profesor, ¿usted sabe diseñar una política? Y también problemas. No, dicen, no, somos más expertos en gestión, son más empíricos. Saben implementar, sí, porque la práctica los ha hecho así, entonces han vuelto expertos en la implementación, nadie le quita ese paso. Pero en el ámbito del diseño, no. Entonces ahí tenemos un primer gran problema. Hay pocos especialistas que diseñan políticas públicas, porque quien diseña y analiza y hace análisis político o análisis de políticas públicas, en este caso, tienen que ser personas multidisciplinarias que manejen muchos temas. O sea, no digamos que sea experto en todos los temas, pero que tengan una formación multidisciplinaria, que es la formación que más o menos el buen politólogo debería tener. Formación multidisciplinaria, que sepa algo de economía, de sociología, antropología, o sea, eso es básico para hacer análisis. Porque no solamente basta de saber algo de partidos, no, hay que saber de todo un poco. Y esa es la parte más difícil, por eso diseñar y analizar análisis de políticas públicas es más complicado. Porque tienes que conocer del sistema político, los regímenes, hasta encontrar, de repente, el tema de una carretera tiene que involucrar el tema del medio ambiente, tiene que involucrar temas políticos, tiene que haber coordinaciones con gobiernos locales, regionales, tiene que involucrar políticas medioambientales, tiene que buscar normas en el Congreso, o sea, es una cadena de temas. Que no solamente es el tema que yo construyo esta carretera y atravieso tu comunidad. Y eso lo tiene que ver alguien que tenga claro el esquema de la macropolítica en todo nivel. Dígale pues al economista que haga eso. Dígale solamente al antropólogo que haga eso. Sabe de su tema, pero no de más. Entonces el diseñador, el analista de política sí tiene por obligación que saber eso. Pero por lo mismo también se hace más difícil, más complejo. Entonces, es más fácil hacer gestión, no digo que sea facilísimo, también tiene su mérito. Pero una cosa es hacer gestión y otro, análisis de políticas. Y ahora, una buena gestión se hace sobre un buen análisis. Eso es innegable. O sea, quien hace un buen análisis de políticas tiene una gran ventaja, que la implementación de la gestión de políticas se puede facilitar. Quien hace un mal diagnóstico, un análisis, seguramente esa política pública va a ser mal, errada. ¿Ok? Entonces, para sintetizar esta parte, todo aquel que haga política pública tiene que someterse a ciertas normas o características o requisitos metodológicos para decir lo que estoy haciendo es política pública. Entonces, vayamos al tema del Perú. ¿Hacemos política pública en el Perú o no? ¿Cuáles son los temas del gobierno de las anteriores o estos que pueden ser considerados como políticas públicas? No es tan fácil de poner una lista de estos son las 100 políticas públicas del Perú, ¿no? Entonces uno puede tener una cierta cantidad de temas y ver ¿esos son políticas públicas o no? Entonces uno lo somete a evaluación, análisis. ¿Son realmente políticas públicas o simplemente son políticas? Si son políticas, no digamos que necesariamente sean malas, pueden ser buenas. O sea, porque se le ocurrió al presidente de la República hacer tal proyecto y en el camino ese proyecto, esa política se convirtió en política pública. En el camino.
pero no nació como política pública, salió como una buena intención, un buen proyecto hecho por el presidente, por su equipo, por los ministros, y que en el camino se fue mejorando y se convirtió en política pública. No siempre empieza siendo política pública, en el caso del Perú. Les pongo un caso muy particular, ese programa Juntos, que todos lo conocemos, ¿no? Y el programa Juntos, ¿con quién empezó? ¿Con qué gobierno? Con Toledo, ¿no? ¿Y de qué se ocupaba, de qué se ocupa en su inicio? ¿Cuál fue el objetivo de ese programa Juntos? Dar un dinero de parte del Estado a través del gobierno central a las familias más pobres de las comunidades de altura más pobres. ¿Para qué? Para que esos 100 soles iniciales sean utilizados ¿para qué? Para la alimentación de sus hijos, y con lo cual se puedan nutrir mejor y puedan rendir mejor en la escuela, ¿no? Ese fue el objetivo inicial de este programa Juntos. 100 soles, claro, para nosotros que estamos en la capital, dar 100 soles al mes no es nada, ¿no? Pero para esa gente que vive en la comunidad, que prácticamente tiene otra forma de economía, del trueque y del intercambio, 100 soles para ellos es plata, o sea, valioso para ellos. Y ese programa nació un poco al azar. Me acuerdo yo que estaba viendo la televisión y el presidente Toledo estaba dando una conferencia de prensa y comenzó a hablar de la creación del programa Juntos, de que es un modelo que se ha tomado como referencia porque en Chile y otros países había resultado y que ahora lo asumíamos en el gobierno de turno. Y habló y de repente le decía la palabra Kuczynski, que era su ministro de Economía, dice los detalles para el ministro de Economía. Cuando le decían la palabra Kuczynski no sabía dónde estaba parado. Y se supone que era una política pública, ¿no? Kuczynski dijo, no estoy al tanto. O sea, no sabía de qué era el tema. Pero al día siguiente, Kuczynski dio una conferencia de prensa. Claro, con su equipo muy hábil, al día siguiente tenía todo el tema clarísimo. De las zonas donde iba a implementarse esa política pública, de qué se trataba, el dinero que se iba a invertir, ¿no? O sea, rápido. Ese programa que nació medio improvisado, nació producto de una demanda real, de una necesidad real. Si bien es cierto, nació medio así chueco, en el camino se enderezó, porque fue producto de una demanda real. Tanto así que acabó el gobierno de Toledo y el gobierno de García tuvo que seguir y se amplió. Tan bueno ha sido el tema que pasó el gobierno de García y Humala dicen que sigue y que se amplía a otros sectores. Y las mismas comunidades se han ido organizando, ¿no? Para ya no solamente recibir los 100 soles por familia, sino que eso lo hacen en comunidad y hacen una bolsa ya, para que esa plata se reproduzca con otras inversiones, entonces se invierten, se vuelve como medio empresario, ¿no? Estas comunidades, y eso le ayuda. Pero ese es un tema de política pública, que ya va por su tercera gestión, ¿no? Pero por sus 10 años, ¿no? Van allá sus 10 años, y está interesante, o sea, sigue creciendo, producto de una demanda. Entonces, ahí, por ejemplo, rápidamente podemos identificar un tema de política pública. Y así uno puede ir identificando varios temas de políticas públicas, y algunos dirán, este es política pública, y otros, no, todavía no cumple ese rango. O sea, el rango de la evaluación, que es fundamental. Porque cualquier política puede empezar bien, pero cuando se comienza a evaluar, uno va descubriendo ciertas deficiencias, limitaciones, y de repente cae en el camino. O sea, porque está mal estructurada, no reúne las condiciones suficientes, no es una demanda tan importante, porque se supone que las políticas públicas se hacen en función de demandas importantes. Es más, los estados bien organizados tienen bien claras sus políticas públicas. Una deficiencia de los estados, como en el caso del Perú, que la élite política es muy pobre, muy débil, la tecnocracia no es muy preparada o muy limitada, una burocracia muy débil, no hay una meritocracia en la administración pública, no hay un buen pago tampoco de la administración pública de los funcionarios. En todo caso, todas esas limitaciones hacen que no se profesionalicen estos temas. Y entonces los estados, a través de sus gobiernos y sus dirigentes, comienzan a hacer políticas en forma coyuntural, en forma improvisada, entonces no planificada, ¿no? Entonces es un problema. El hecho de no planificar sus políticas involucra una crisis de planificación
y de crecimiento. Nuevamente, o sea, nosotros tenemos un crecimiento producto que la economía y el mercado nos está ayudando, pero no es porque tenemos una planificación bien estructurada, ¿no? Ese mismo hecho de que el acuerdo nacional sea el discurso y no hagamos nada del acuerdo nacional, ya es un problema, porque estamos sometidos a la coyuntura, al capricho, a la voluntad del gobernante de turno o los gobernantes de turno. Eso es un problema, o sea, no está planificado, ¿no? O sea, en otras palabras, no estamos sistematizando o racionalizando la política. Simplemente estamos actuando por respuesta a demandas coyunturales, pero no una planificación. Entonces, cuando le digo que los estados que se desarrollan y avanzan es porque planifican. En el caso del Perú, si usted le pregunto, ¿saben cuáles son las políticas públicas del Perú? Nadie pudiera responder cuáles son las políticas públicas. Cuando van a Chile, ingresen en internet y pongan políticas públicas de Chile. El Estado chileno lo tiene clarísimo. 10 o 12 políticas. Macro, para todo el Estado. Todo muy claro que en el tema de seguridad, salud, defensa, esas son las políticas públicas. O sea, lo demás son también políticas públicas. Habrán cientos de políticas públicas, pero tiene lo básico para que su ciudadano sepa que el Estado está involucrado en solucionar problemas de la macropolítica que necesitan una solución inmediata y que el Estado invierte en eso y capacita. Tanto así que el Estado, no es por hablar bien solamente del Estado chileno porque también tiene lo malo, pero en ese ámbito ha crecido bastante. Tanto así que el Estado chileno invierte en quién, en formar quién, expertos en políticas públicas. Y precisamente a las facultades de ciencias políticas de Chile, de públicas y privadas, hay un presupuesto especial para los que terminan esas carreras hagan maestrías y doctorados en políticas públicas o gestión pública, y no en Chile. ¿A dónde lo mandan? A Inglaterra o a Estados Unidos, pero con un compromiso que regresen para que sean administradores del Estado chileno. O sea, les pagan sus estudios, regresan y trabajan para el Estado chileno. ¿En qué tema? En reforma y modernización del Estado. Chile ha crecido en su eficiencia de su Estado, precisamente porque sus élites políticas y burocráticas han mejorado bastante. Es cuando un Estado tiene claro que necesita un cuerpo especializado de profesionales que hagan, en este caso, políticas públicas. Y no solamente hablo del tema de politólogo, ¿no? También de otras carreras, porque eso es un ámbito de las ciencias sociales en general, de los abogados, sociólogos, pero claro, los politólogos tienen un papel importante en el tema, por ser los que monitorean, ¿no? Que conducen, que hacen el trabajo multidisciplinario. Es lo que decía la compañera hace un rato, ¿no? Lo que Harold Lau decía hace muchos años. El politólogo hace como algo así como la ciencia de las políticas, multidisciplina, ciencia de las políticas. Entonces, el tema del Perú, estamos todavía nosotros en un proceso de formación, de crecimiento en el tema de las políticas públicas. Digamos que todavía estamos en el tema de gestión. Nos estamos volviendo expertos en gestión, y está bien. Pero en las políticas públicas aún falta, aún hay un tema pendiente por crecer, por desarrollar, por ampliar esos conocimientos. Y eso es una tarea y un rol sí que nos compete a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes. Un ámbito laboral importante es el tema de las políticas públicas, la gestión pública. Hablando así en criollo, eso da plata. Tanto así que ahora los gobiernos, como el gobierno del Perú, desde el gobierno de García, están pagando mejor a los que se están especializando en ese tema. ¿Ustedes han escuchado ese programa Servir del Estado, que contrata especialistas en temas de gestión o políticas públicas para que trabajen en las zonas o en las regiones o distritos más alejados del Perú? Y el concurso público abierto. ¿Quiénes los que están ganando esos concursos? Los sociólogos, los abogados, ¿no? Porque todavía los politólogos no están entrando en ese tema. Les falta más experiencia, profesionalización, currículo, ¿no? ¿Y saben cuánto están ganando estas personas? ¿Cuál es su sueldo mínimo? 12.000 soles. Así están empezando. O sea, el Estado sabe que estas personas son necesarias para mejorar la administración, el manejo de la cosa pública. Entonces, estamos entrando en un proceso interesante de pagar mejor a los que especializan en ese tema. Y eso va a ir en aumento, en crecimiento, porque el Estado no tiene, en realidad, especialistas, nos falta. Entonces, yo les hago una especie de reflexión, digo, es un tema que si les interesa, trabajarlo en el tiempo, es una buena especialidad, no solamente en el ámbito académico, cultural, ¿no? De formación,
económico también, entonces les puede servir de mucho en su vida profesional y social, y humana en general. Entonces, es un tema que hay que tomarlo como una referencia. Y no solamente en este caso yo lo digo a los politólogos, también a los que de derecho o otras carreras de ciencias sociales. Es un buen espacio. Y que de repente, terminado su carrera inicial de pregrado, haga su especialización en un tema de políticas públicas, gestión, en forma de especialización. Y otros, por ejemplo, algunos alumnos me dicen, profe, ¿qué otras carreras pueden ser se pueden complementar bien a la ciencia política? Y algunos me dicen, profe, derecho, y diría, no, ya no tanto derecho, diría, por ejemplo, economía. Es una carrera que complementa bien con la ciencia política. Cambio distinto, si un abogado en cuestión de derecho me pregunta qué carrera complementa la suya, diría ciencia política. ¿No? Ahí sí es distinto, porque eso se le va a dar otra visión mucho más amplia. Lo va a ayudar. En el caso del derecho para el politólogo, en vez de ampliar el panorama un poco, lo restringe al ámbito más formal, más jurídico, más institucional. La economía sí es un buen soporte. Hubo otras carreras ya más de formación teórica, que la topología es una muy buena carrera, que nos ayuda también. Y finalmente la que ustedes decían si que hay vocación de por medio, ¿no? De repente hay otra carrera que ustedes se sienten muy motivados a desarrollar y que está en su decisión. Termino diciendo que en el Perú aún estamos en proceso de construcción de políticas públicas. Lo que existe todavía es bastante gestión, existen políticas sociales que no son una parte de las políticas públicas. Pero política pública en estricto sentido es muy limitado, es muy poco lo que se ha avanzado, pero estamos en ese camino, se está construyendo. Muchísimas gracias, chicos. En todo caso estoy ya no a resolver sus inquietudes, preguntas sobre eso. Bueno, muchas gracias por haber asistido a la tercera sesión del tercer taller por la promoción de la ciencia política. Recuerden que el próximo martes a las 2:30 se va a llevar a cabo el tema de descentralización como reforma del Estado, a cargo del licenciado Luis Alberto Matos Zúñiga. No se va a dar en el salón de grados, se va a dar en la biblioteca, va a haber un curso acá en el salón de grados ese día. Están todos cordialmente invitados. Por favor, recuerden que necesitan un mínimo de 7 asistencias para obtener el certificado. Este es un evento realizado por el Tercio Estudiantil UNFB Siglo XXI, Facultad de Derecho y Ciencia Política, la Escuela Profesional de Ciencia Política y la Comisión por la Promoción de la Ciencia Política, fundada en 2011. Muchas gracias, nos esperamos el próximo martes.